Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la tercera conversación de esta serie sobre economía de la atención y periodismo. Esta vez desde Santa Marta, con un poquito de calor. Y está conmigo Beatriz Vallejo. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo Dichosa de eres, estar acá. cómo eres tú para el calor? ¿Lo aguantas con dignidad o no tanto como yo, Mm, que es claramente indigno? sí, yo tampoco. No tanta dignidad. Tenemos un Sí, ventilador cerquita. Estamos en un salón con aire acondicionado, pero dijimos, vamos a salir al paisaje al mediodía. de mediodía en Ujú. Santa Marta. Bueno, para quienes no saben quién es Beatriz Vallejo, es una economista y científica del comportamiento. Es la directora ejecutiva de Ethos BT, Behavioral Team, y entre otros tiene el proyecto del Detox Information Project, del que también vamos a hablar. Y pues trabaja en temas relacionados con desinformación, polarización y economía del comportamiento. Hablamos en Zona Franca hace como 3 años, Sí, iniciando DIP. No habíamos hecho la iniciando DIP. investigación, creo. Así es. Bueno, Ujú. Beatriz, yo quiero empezar como con una reflexión más hacia el final y devolverme a partir de ahí, porque tú llevas ya trabajando en este tema unos cuantos años. De hecho, ahora mismo con el grupo hablábamos sobre los resultados, sobre el impacto, sobre la utilidad que tiene esto al final. Entonces, obviamente sin pretender abarcarlo todo, pero como una principal mirada, ¿a ti qué enseñanza o qué idea, como una especie de premio de montaña de alto donde uno para a pensar, te deja este trabajo que han hecho alrededor de la desinformación, de los sesgos y el comportamiento? Y nos vamos devolviendo para que la gente entienda finalmente en qué consiste esto. Bueno, creo que hay muchos, pero me voy a quedar con el siguiente y es el reto del que les hablaba. Yo creo que tenemos un reto Sí. educativo. Y lo pongo al sistema educativo, pero no solamente al sistema educativo. Tenemos un reto en la sociedad en entender cuáles son esos temas en los que tenemos que fortalecer para que las personas puedan navegar mejor la era digital. O sea, nuestro cerebro todavía no está adaptado a este mundo digital que está creciendo y desarrollándose a este nivel de velocidad que estamos viendo. Em, y una de las habilidades que tenemos que adquirir es pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, lo que estamos viendo con los resultados de DIP es que no solamente se fomenta con educación tradicional, matemáticas, lenguaje, etcétera, años de educación, doctorado, no, sino con entender una manera distinta de relacionarnos con el mundo que nos rodea, con nosotros mismos, y de fortalecer otro tipo de habilidades que por ningún lado estamos viendo en la educación actualmente. Em, y me parece un reto bonito, un reto distinto y un reto que no solamente nos va a ayudar a navegar el mundo digital, sino que nos va a hacer una mejor sociedad, porque nos va a permitir construir entre distintos también. Claro, y cuando hablas del reto, pues parte también de la realidad, y es que a pesar de que se están haciendo muchas cosas, ninguna por sí sola, como también es obvio, va a resolver lo que estamos enfrentando. Estamos lidiando con tecnología, con una cantidad de información altísima, con muchísimas plataformas, con espacios. Y a mí comparto también contigo esta idea. Lo que tenemos que ver es cómo buscamos que todas estas palancas se muevan y podamos empujar un proceso de manera simultánea. Empecemos por la idea del pensamiento crítico, que es algo de lo que también tú hablabas, y quisiera tratar de darle una definición. ¿Qué entiende uno finalmente por tener un pensamiento crítico? Que también sé que es muchas cosas. Eso es una gran pregunta. Y lo voy a abordar desde lo que estamos estudiando nosotros y en este caso sería poder incorporar, o sea, que la persona pueda incorporar elementos no automáticos en ese proceso de decisión. Es decir, cuando yo veo una información o una desinformación, que yo pueda parar y no reaccionar de manera automática, tomar una decisión consciente de qué quiero hacer con esa información y saber por qué lo estoy haciendo. Y si no sé por qué y si no tengo elementos suficientes para tomar una decisión, ir y buscarlos antes de tomar una decisión. Para mí eso sería pensamiento crítico en este contexto, es decir, no reaccionar de manera automática ante una información o ante un estímulo, sino parar, pensar, analizar, sumar variables que me permitan tomar una decisión eh,
racional, sopesada y consciente de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y tú explicabas algo, no sé si lo voy a plantear bien, pero sí entendí de que la posibilidad de desarrollar esos elementos del pensamiento crítico o al contrario, de ser completamente víctima de no tenerlo y de simplemente creer lo que a uno le dicen, no está asociado ni con el nivel educativo ni con el estrato socioeconómico. Es decir, uno puede perfectamente tener el posgrado en Harvard y estar seguro de que Bill Gates le metió un chip, o al contrario, ser una persona del día a día, que trabaja, que toma transporte público, que tiene un pensamiento más sofisticado sobre lo que fue la pandemia. Entonces, hablemos un poco de eso. Sí, entonces, claro, y fíjate que lo que estamos hablando en este momento es pensamiento crítico frente al consumo de información. Este estudio que nosotros hicimos es desinformación política, principalmente. Sí, También incluimos algunas cosas de COVID, pero principalmente desinformación política. Entonces, justamente lo que nos muestra es, sí, yo puedo tener doctorado, como tú dices, y puedo igual caer en desinformación y eso lo que tiene que ver es cómo me relaciono yo con esos sesgos o pensamiento automático, factores que me hacen a mí ser reactivo frente a ciertos temas. Y cuando yo logro desarrollar esa habilidad o darle a las personas información que les permitan ser más hábiles en ser conscientes de sus sesgos o ser conscientes de esos factores que los hacen ser reactivos, o tal vez ni siquiera ser conscientes, pero tener una nueva vía de raciocinio, es decir, sí, yo les muestro una realidad distinta a la que ellos tienen adentro, de cómo las personas que piensan distintos a ellos pueden ser igual de humanos a ellos, igual de sensibles, igual de inteligentes, etcétera, pueden confiar en ellos. Les abro un nuevo mecanismo de pensamiento, un nuevo mecanismo o camino a través del cual pueden analizar la realidad. Y la próxima vez que vean desinformación, pues tienen una visión más completa del mundo que les va a poder tener, llevar a, por lo menos parar y no caer en desinformación. Por lo menos eso. No sé si van a tomar una mejor decisión todavía, pero por lo menos van a parar y van a decir, acá hay algo raro. Ya sí. tengo una comprensión del mundo más amplia, me puedo relacionar con quien piensa distinto de una manera distinta y tengo que parar. Relacionarme con quien piensa distinto no tiene nada que ver con años de educación, es que ese es el tema. Entonces, Claro. yo puedo ser doctorado y deshumanizar a alguien un montón. Y eso ya me hace sumamente vulnerable a caer en Sí. desinformación. Y ahí es donde mi pensamiento crítico pues, no va a funcionar. Tú hablabas del estudio que hicieron y quisiera ilustrarle a la gente de manera breve el ejercicio. Entonces, ustedes sentaron a una persona de pensamiento de izquierda a que escribiera a alguien que asociaría con un pensamiento de derecha o conservador, mientras un caricaturista precisamente dibujaba, caricaturizaba ese individuo que estaba describiendo la persona y al revés, una persona de derecha describiendo a quien en su imaginación podía ser una persona de izquierda. Entonces es clarísimo, ¿no? Uno es como el burgués, que se parece como a mi personaje, y el otro es de mochila y como con una barbita, que viene de una vida más popular y que tiene más calle. Entonces, retomémoslo ahí. Cuando yo estoy conectando la idea de mi cabeza de quién es esa persona, ¿estoy tomando atajos? ¿Estoy simplemente llegando a conclusiones de lo que en mi imaginario puede ser esa persona? Entonces, en ese video la pregunta fue, ¿cuál es el estereotipo que hay Sí, de esas personas? Digamos que, y pues también para despersonalizarlo, porque no, pues la idea no era con nombre propio. pues con nombre propio y meter a estas personas que fueron tan valientes de hacer estos videos, Claro, meterlos debajo pusieron del la bus, cara pues para... sí. Entonces, ¿cuál es el estereotipo? Nos dicen cuál es el estereotipo que además conocemos. Nos damos cuenta de que hay unas variables adicionales. Yo ahí me enteré de cosas adicionales. Em, y lo interesante es cuando yo reconozco o veo la realidad o una persona que no coincide con ese estereotipo, pero que es de ideología de izquierda o ideología de derecha. Y la reflexión tan fuerte que eso me hace darme cuenta de cómo el estereotipo es supremamente lejano a la realidad y algo que habría por explorar y es, probablemente esto me está haciendo aprender que hay otro montón de suposiciones que yo no puedo hacer sobre otras cosas del mundo. Y ahí es donde se me fortalece el pensamiento crítico. Entonces yo caigo en cuenta que los estereotipos no son reales, no solamente en temas de pensamiento de izquierda y derecha del estereotipo, sino que probablemente yo estoy haciendo estereotipos de otro montón de cosas y tengo que ser más cuidadoso la próxima vez
que asigne un estereotipo a cualquier cosa. Sí. Y la próxima vez que yo vea desinformación que hace alusión a estereotipos o que divide el mundo en buenos y malos, por ejemplo, voy a ser más cuidadoso. Y de alguna manera está esto enfocado en pensamiento político o en lo que tenemos en el día a día del trámite de la discusión pública, pero tú planteabas antes o como un marco general de los sesgos, cómo nuestro cerebro puede procesar información y puede llegar a conclusiones más allá de lo que nosotros quisiéramos que estuviera pensando por lo que estamos viendo. Cómo esos atajos simplemente van más allá de lo que uno diría, no, es que yo sé que acá esto es redondo, esto es cuadrado, pero no lo estoy procesando así. Y había dos experimentos interesantes que quería mencionar para que los comentemos. Entonces, uno es, y en pantalla para quienes estén viendo esto lo vamos a poner, cuando yo estoy leyendo un color, pero el color es otro color. Entonces estoy leyendo algo que dice amarillo, pero el texto es rojo. Entonces ahí uno se le hace el cortocircuito. Y otro muy interesante que es una figura de círculos que parece que estuvieran conectados entre sí, pero que en realidad están separados. Eso que nos dice también de la manera como nosotros procesamos lo que vemos y también de nuestros propios sesgos. Eso es a mí me parece una manera muy bonita de mostrarnos cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos ayuda a dar sentido a la realidad. Entonces, la realidad es compleja. Nosotros tenemos que tomar decisiones a veces apresuradas, rápidas para sobrevivir, para disfrutar el día a día en entornos muy complejos. Y lo que nos muestra eso es cómo el cerebro nos ayuda a dar sentido a la realidad, a veces con atajos mentales. Que eso es hermoso, pero eso mismo nos hace equivocarnos en el sentido de que no podemos darle sentido a toda la información, em, y que por más de que queramos no somos conscientes de esos mecanismos que están sucediendo en el cerebro que nos permiten tomar decisiones. No nos damos cuenta de esos atajos mentales que está tomando el cerebro en ese momento para ayudarnos a tomar una decisión. No somos conscientes, a menos de que nos entrenemos y sepamos en qué momentos nuestro cerebro ya está cayendo en error y ese entrenamiento nos permita ser más cuidadosos la próxima vez que seleccionamos una persona o que consumimos una información. Entonces, si yo ya sé que automáticamente, sin yo darme cuenta, voy a descartar, por ejemplo, noticias que hablen bien de un candidato que no me gusta, porque eso probablemente sucede, las descarto sin darme cuenta o dándome cuenta, pero si ya sé que eso es un tema automático que me afecta mi pensamiento crítico, que afecta la manera como yo consumo información, pues la próxima vez que esté leyendo titulares tal vez voy a ser más consciente y a propósito voy a ir a seleccionar eh, esa información que probablemente estoy evadiendo sin darme cuenta. Es como... Y ahí pues yo sé que esto es un tema eterno, pero solo para apuntar a algo de lo que tú dices, uno está acostumbrado como a decidir o a sacar conclusiones a partir de cierto tipo de heurísticas que son como maneras de simplificar decisiones, como de darle sentido al mundo. Pero tú ponías un ejemplo y es cuando uno tiene más glucosa en el sistema, hay menos riesgos de que tenga sesgos, lo que sonaría muy Sí, extraño. eso es súper divertido. A ver, es divertido. Yo a veces digo esto y la gente, yo creo que piensa muy mal de mí porque dice, ¿cómo le parece divertido que la gente discrimine? No me parece divertido, pero me parece súper interesante cómo funciona el Sí, cerebro claro. como investigadora. Desde la investigación me parece fascinante cómo temas tan nada que ver como tener glucosa inciden en qué tanto yo discrimino o no, por ejemplo. Y eso es algo que si nos conocemos bien y aceptamos y entendemos ese tipo de cosas, pues podemos reducir temas como un poquito la discriminación. Entonces, hay un estudio, yo soy pésima con los nombres de los estudios y de los autores y pido disculpas, pero Podemos pues si lo ponerlo en las necesitan lo notas del puedo episodio. buscar, lo puedo buscar, A mí me que lo pasa leí igual. en la maestría hace rato y me pareció fascinante y es un estudio en donde exploran cómo hacen profesores de universidad, em, cómo hacían la calificación de pruebas de universidad. Entonces, lo que muestran es que la calificación era menos sesgada, es decir, independientemente del nombre y el apellido de la persona que estuviera respondiendo la prueba, la calificaban por cómo había sido el examen. Conforme pasaba más tiempo después de que habían consumido glucosa o desayunado alguna fruta, un jugo creo que era, el cerebro empezaba a reaccionar de manera más automática. Esto hace sentido porque nosotros tenemos más pensamiento crítico, es decir, estamos siendo más conscientes de la decisión que estamos tomando
Para hacer eso necesitamos más energía, más bits, o sea, si fuéramos un computador Claro. necesitamos más procesamiento, ¿sí? Más energía, más tiempo también. Se requiere más de nuestra capacidad. Entonces, cuando tenemos más energía en el cerebro, más glucosa, lo hacemos más rápido, más fácil. Pero conforme se va acabando la glucosa, nos cuesta más trabajo tener esa toma de decisión racional, ese pensamiento crítico y no ser automático. Entonces lo que veían es que cuando veían apellidos o personas que, que no se parecían, por ejemplo, apellidos de personas extranjeras, de países en vías de desarrollo, por Sí. ejemplo, calificaban peor a esas personas conforme pasaba más tiempo después de haber consumido glucosa. Entonces el tiempo que pasaba incidía en qué tanto discriminaban o no. Y hay otro montón de experimentos que muestran no solamente el nivel de glucosa, sino la temporalidad en la que se habla. Si me hablan del corto plazo o en el largo plazo, yo soy más propensa de discriminar, si no estoy mal, cuando me hablan del largo plazo. Es decir, si un estudiante me pide una cita para que hablemos de su doctorado de aquí a 15 días, es más probable que yo no le dé la cita si es de un apellido de extranjero a que si me la pide para hoy, porque mi cerebro está pensando en corto y largo plazo y eso tiene que ver con asociaciones que hacemos automáticas con la esencia de la persona. Si me lo pide a corto plazo, no estoy pensando en la esencia, si me lo pide a largo plazo, sí, y la esencia muchas veces tiene mucho que ver con temas por los cuales discriminamos y por eso discrimino. O sea, lo que voy es, hay temas que no tienen nada que ver con por qué discriminamos o no, de cómo funciona el cerebro, que cuando los entendemos nos damos cuenta de que están a veces fuera de nuestro control si no los comprendemos, Sí. de la manera automática como funciona, ¿no? Y pues es interesante. Sobre control, quisiera ahorita conectar algo porque al final es lo que a mí más me ha sorprendido y también me parece divertido en el sentido de que tú lo dices como entender que muchas de las cosas que están pasando y sobre las cuales yo estoy reaccionando están mucho menos lejos, mucho más lejos de lo que yo creo de mi control, lo que yo estoy decidiendo. Pero para ir a un punto antes de eso, cuando tú hablas del experimento, finalmente está ilustrando esta diferencia, que entiendo que es una simplificación, pero para efectos pedagógicos es importante, entre el sistema 1 y el sistema 2, de lo que en su momento habló Daniel Kahneman, que hace poco murió, a quien hemos mencionado mucho en esta serie y lo vamos a seguir mencionando, que es, por un lado, el automatismo, la intuición y las decisiones, y por el otro, la reflexión, el análisis y las decisiones complejas. Sobre eso, ¿habría algo más que quisieras agregar de lo que implica para nosotros entender eso frente a nuestro comportamiento y frente a cómo consumimos información? Sí, y es la gran mayoría de decisiones que tomamos en el día a día. Hay estudios que muestran, pero hay uno que pues, me parece interesante porque ese estudio dice que hasta el 99% de las decisiones del día las tomamos de manera automática, es decir, según esta teoría, con el sistema uno, es decir, con mecanismos automáticos. Es decir, no sabemos por qué estamos tomando esa decisión. Eso es lo que quiere decir pensamiento automático. O sea, se toma la decisión y yo no soy consciente por qué tomé esa decisión. Todos los factores por los cuales las tomé. Tengo algunos elementos, pero no controlo del todo el por qué, no hice consciente. Entonces, hasta el 99% de las decisiones las podemos llegar a tomar y pues eso es casi todas las decisiones del día. Sí. Entonces, pues si uno está intentando reducir la manipulación informática, la desinformación, está intentando incrementar el pensamiento crítico, lo que uno quiere es incrementar la cantidad de veces que la persona usa el sistema 2, que es más reflexivo, más analítico, al momento de tomar una decisión de qué información consumir, si abre uno un artículo, si lo comparte, qué tipo de comentarios hace en una sala o en una red social. Uno quiere empezar a incrementar la cantidad de veces que eso se hace con sistema 2 para que sea guiado menos por los sesgos, por la emocionalidad, por el automatismo y por lo tanto menos manipulado. Y las redes sociales y las plataformas nos están tratando de explotar el sistema uno. Totalmente. Totalmente. Y ahí está, pero ahí está la oportunidad y la maravilla de entender cómo funciona el cerebro y cómo pensamos, porque si desde la comunicación y si desde quienes hacemos pedagogía apelamos al sistema uno para llamar la atención, para saber qué le emociona, etcétera, los videos que les mostramos hoy em,
como yo los veo, pues o sea, es la manera como los hicimos esto no está apelando solo a sistema 2, estoy apelando a la emocionalidad y a mis sesgos de cómo me identifico yo con otros, a un montón de temas del sistema 1 para guiar a las personas hacia el sistema 2. Yo puedo usar el sistema 1 para lograr que las personas tengan más pensamiento crítico en la manera como llamo su atención, en la Sí. manera como los conecto con mi mensaje. Si yo hago eso muy bien, entonces después los puedo llevar a reflexionar por qué se están equivocando en la manera como tienen estereotipos de otros o cómo deshumanizan a otros o cómo desconfían de otros. Y ahí ya los estoy vinculando a un tema más de pensamiento de sistema 2 de manera reflexiva. Y la próxima vez que se vean con una noticia en donde se estereotipa a alguien, su sistema 2 va a salir y va a ser, ojo, acá hay un error. Porque tuve una experiencia de sistema 1 que fue muy emocionante, que me permitió entender otro montón de cosas. Entonces, yo no diría que eso es del todo malo, pero si Sí. lo entendemos, podemos aprovecharlo también para que las personas se conecten con el mensaje sobre todo. Y pienso que también hay una parte de la respuesta que nos hicieron en este espacio, pero que es común entre los periodistas y la gente que trabaja en verificación, y es que ya vamos a decir algo más de eso, pero para este punto, qué funciona y qué no funciona. Entonces, si entiendo bien lo que planteas es cualquier estrategia que apele a la emoción y a la atención y digan como, ojo que esto está mal, va a servir, pero si no logra activar la otra parte de cómo la gente procesa las cosas con más tranquilidad, pues no va a servir. Sí, Nos vamos a pensaría. quedar como en la capa Sí, dulce, digamos. estoy de acuerdo con eso. Y metamos ahí la parte de desinformación y de los rumores. Aquí hablábamos de una definición sobre, o unas variables que tú planteas de rumor que me parece muy interesante, que es la importancia del tema por el grado de ambigüedad, como la fórmula de cómo puede crecer. Entonces, si para mí es muy importante saber qué va a pasar con la reforma a la salud y ni el gobierno ni los medios pueden resolver si realmente va a haber un cambio en cómo se atiende a los pacientes, por decir un ejemplo, hay una potencialidad mucho más grande de que haya un rumor y que la gente lo alimente y que la gente trabaje sobre eso. Que en realidad uno podría usarlo con cualquier tema del que estamos hablando en la discusión pública. No todo se vuelve susceptible de un rumor. Hablemos un poco de eso y qué más le conectarías tú sobre el problema de la desinformación y la manipulación. Bueno, entonces, ¿qué tan importante es para mí un tema? ¿Con qué tan ambiguo es? Em, pues es que ahí le podemos conectar, fíjense, cualquier cosa. Es que a mí eso me parece maravilloso cuando, pues Andrés Casas, que también estuviste hablando aquí con él, fue el que nos compartió esta fórmula que es de un libro que se llama La psicología del rumor. Pues fue como la que nos dio a conocer y me parece maravillosa porque ahí entran todos los sesgos, ahí entra entender todo el tema, o sea, nos permite atarlo perfectamente con el pensamiento automático y es de manera automática qué tan importante es algo para mí, qué tanta importancia le doy, qué tanto afecto le doy, qué tanta emoción me genera, qué tanta ansiedad me genera, qué tanta miedo me genera un tema, con qué tan poquito sé sobre el tema. Entonces, pues eso es una bomba. Entonces, si sé muy poquito y además me genera mucha ansiedad y me lo ponen así en un titular porque hacen que me dé miedo y además me están comunicando muy poquito, pues se da una puerta enorme para yo caer en una noticia Para que yo falsa. lo consuma, pero también para que lo comparta. Para que lo consuma, lo comparta o para que ni siquiera lo consuma, sino solamente comparta el titular, por ejemplo, Claro. ¿cierto? O sea, y hay otras investigaciones que muestran, por ejemplo, que aquellas noticias o titulares que tienen incluidos temas que apelan a nuestra moralidad y a temas que son muy importantes para nosotros desde nuestra ética y moral, son aquellos que más compartimos, que pues tiene todo que ver con lo que estamos haciendo. O sea, a mí, si en un titular me dicen, em, no sé, alguna palabra así como que esté juzgando, inconcebible, sucedió tal cosa. Ese tipo de palabras que están metiendo un juicio moral sobre algo que por lo tanto para nosotros es importante y es inaudito, ¿sí? O maravilloso, o te vas a volver millonario, increíble, sorprendente, ¿no? Todo ese tipo de palabras que ya le dan un juicio y que nos hace que nos importe mucho un tema más, yo no sé, no saber sobre ese tema, pues es la fórmula de la catástrofe en el sentido de caer en desinformación. Además, si dentro del grupo al que yo pertenezco o de la gente que a mí me importa, esa información
que tiene una valoración moral, un juicio, se identifica con lo que otros van a compartir conmigo, yo voy a exhibir esa virtud ante el otro, ¿no? Porque además ese reconocimiento es algo que como animalitos que somos también nos interesa. Voy a sentir que pertenezco, claro, voy a sentir, no estoy yo solo, miren lo inaudito que es esto, Indígnense conmigo, indignémonos todos, claro. exacto, eso es súper importante. Si yo voy a sentir que me indigno solo, probablemente no lo comparto, que no voy a sentir esa validación y eso es muy importante en redes sociales, no solo en redes sociales, ¿no? En una conversación uno no sale a decir una cosa que uno no siente que la gente lo va a validar, Claro. O por lo menos se vuelve más jodido, hay más fricción. que hace parte de los factores que son importantes en pensamiento automático, lo que sentimos que nos van a validar los otros. Nos cuesta trabajo en realidad participar en la discusión pública o en un debate familiar si el punto de vista que vamos a plantear es impopular o sabemos que va a generar Nos fricción. cuesta mucho Sí. trabajo. Hablemos alrededor de eso sobre los desafíos y lo vamos metiendo para cerrar nuevamente con temas de desinformación. Entonces, uno, tú planteabas, los voy a simplemente enumerar y los comentas, ya has hablado un poco de eso, pero por un lado, entender las vulnerabilidades. Hemos hablado algo de eso, pero podríamos sumarle. La desconfianza, que es algo, es la moneda de cambio finalmente que nos ha dado como esta posmodernidad digital, ¿no? No está bien confiar en alguien o en una entidad, de hecho, más bien lo rentable públicamente, es decir, allá todos se lo roban, yo desconfío. La ampliación de fuentes y la oferta de información, que es un elemento de la descentralización de las redes sociales, o sea, no solo hay mucha gente produciendo, sino sobre cualquier tema voy a encontrar. La dificultad para cambiar la percepción y la característica que tiene la información falsa para sobrevivir, ¿no? Tiene como un tiempo en vitrina que a veces es más largo. Entonces, hablemos sobre esos desafíos si quieres sumar de las que hemos comentado. A mí, pues como les planteaba ahorita, a mí el reto más fuerte me parece la dificultad para corregir información, pues por la rapidez, por el daño que hace, por el daño que hace quedarse con desinformación y el daño reputacional que eso está generando de entidades, personas que hacen que sea más difícil confiar, ¿cierto? Eso es un ciclo gigante. Y el otro que resaltaría y que me parece fascinante además, y es que todas las personas tenemos vulnerabilidades. ¿A qué va eso? Y es, si uno toma no solamente el estudio de DIP, el estudio de DIP nos dice que hay que caemos si desconfiamos, si deshumanizamos, si, si somos personas que nos vamos a los blancos, a los negros o si nos sentimos discriminados. Yo pensaría, casi todas las personas caemos en alguna medida Sí. en alguno de estos 4 factores. Pero si nos vamos a todos los estudios de la literatura y lo que nos muestran es, más allá de lo que encontró Deep, hay vulnerabilidad por nuestro género. Si somos mujeres, se ha mostrado que caemos más en desinformación que los hombres, pero las mujeres, por ejemplo, en algunos estudios somos más hábiles en aplicar habilidades digitales que los hombres. Caemos en desinformación si tenemos pensamiento más automático, pero también si tenemos pensamiento más reflexivo y más racional, eso también nos hace más vulnerables a caer en desinformación porque nos autoconvencemos de cosas absurdas mejores que quienes caen en pensamiento Le metemos automático. más Entonces, racionalidad a por la un lado y teoría. por el otro. Sí, sí, sí. Caemos más en desinformación que se alinee con nuestras preferencias políticas. Entonces, solo ya tener una preferencia política, cualquiera que sea, ya nos hace vulnerables a desinformación que valide esa información o que, sí, o que favorezca nuestra información. O sea, hay muchos estudios de nuestra edad también tiene que ver, el origen de donde somos tiene que ver, el grupo con el que nos identificamos, los comportamientos que hacemos mientras consumimos información. Las personas que comemos mientras consumimos información tendemos a caer más en desinformación que en quienes no comen mientras caen. Entonces, cuando uno empieza a ver cualquier ser humano, siempre va a caer en alguna categoría. Y a mí eso me parece súper importante para esta parte de pedagogía y es, tenemos que quitar este sesgo de confianza y es pensar que a mí no me pasa y el resto sí. Yo no caigo en desinformación, yo sí veo el mundo como es, yo sí entiendo los problemas, yo sí puedo opinar. El resto son los que caen en desinformación, el resto son los que están siendo manipulados, yo no.
Entonces, cuando uno entiende que todos caemos en alguna de esas categorías, nos aproximamos a la desinformación de una manera distinta porque es que a nadie le gusta sentirse manipulado. Y yo sí creo que, yo sí confío y creo fielmente en que la humanidad quiere ser mejor, quiere tomar buenas decisiones, quiere el bienestar para todos, quiere, o sea, la gran mayoría de personas queremos hacer lo mejor posible, queremos tomar mejores decisiones. Entonces, cuando uno entiende que está siendo manipulado, tal vez eso es por lo menos una puerta de entrada muy importante para informarnos más sobre, sobre este tema y por eso ese reto me parece importante, pero es una gran oportunidad. A mí esos estudios, pues que los he estado revisando con menor juicio que tú, también me ponen sobre la mesa como estas grandes preguntas sobre las causalidades y las correlaciones que al final no dejan conclusiones grandes sobre lo que estamos viendo, pero al final a mí no tanto es que termine diciendo, eso no, nada está claro, nada está medido, pues que ahí se podría tener una discusión, sino me reafirma la necesidad de que entendamos esto en un contexto, en una interrelación. Y es que si yo sé que soy propenso a que muchas de las cosas pasen, puedo tomar con más distancia mi trabajo o mi rol como ciudadano. Y esto lo quiero vincular con los periodistas para dejarle más algo de reflexión a la gente que hace fact-checking o periodismo. Empezábamos un poco por eso y es, hay mucha angustia y mucha preocupación de, bueno, pero lo que estamos haciendo si sirve, si yo hago un chequeo, si yo hago un reportaje, si yo hago el detector de mentiras, si yo pongo la alarma en rojo. ¿Qué más dirías tú para quienes están dedicados a tratar de sacar mentiras del mercado? Que era como Laura Sommer me lo plantea en una conversación. Ella me decía, mira, al final, fundadora de Chequeado en Argentina, nosotros seguimos pensando que entre más mentiras saquemos del mercado, mejor vamos a estar, así sea un poquitico. ¿Qué más le dejarías tú a los periodistas, a las personas que trabajan en esto? Yo creo que yo coincido en que el chequeo de información se tiene que seguir haciendo. Es un ejercicio periodístico maravilloso y necesario. Y yo a eso le sumaría, es fundamental, si no inminente, que entendamos cuál es la mejor manera de hacerlo, porque también es cierto que desde la comunicación estamos incidiendo. Entonces, la responsabilidad no es nula. ¿Y a qué voy? Si estamos sospechando o sabemos que tal vez con el chequeo estamos difundiendo más desinformación, pues yo sí planteo la pregunta de por qué lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo. No es menor, la responsabilidad no es menor. O sea, el tema es tan grave que si además estamos chequeando, estamos queriendo corregir el problema, pues miremos cómo no lo profundizamos, porque sí hemos visto que podemos estarlo profundizando con el chequeo. Entonces, pero también, ¿dónde está la esperanza y dónde está la oportunidad? Hay maneras de evaluar, hay maneras de experimentar, hay estudios, hay personas que hacemos ciencias del comportamiento cada vez más. Hay maneras de evaluar cómo la podemos ajustar la comunicación y entender cómo funciona el comportamiento para que esos recursos y esos esfuerzos que estamos destinando en hacer chequeos los podamos estar un poquito más seguros de que lo estamos haciendo bien. O sea, yo sí creo que es importante pensarlo y no simplemente hacer el chequeo por hacerlo, porque qué tal que estemos haciendo más daño. Pensar en el impacto, sí. La responsabilidad de la comunicación genera comportamiento. Pero para Es, acotar, hay un ejemplo corto. Ay, pues esto también ha dado para muchos estudios, pero en términos generales, ¿qué práctica que esté asociada al chequeo puede terminar amplificando una mentira? Como simplemente poner el rumor y no darle suficiente es falso prelación. que Es falso que tengamos un chip en la cabeza por la vacuna. sí, se Sí, demuestra que es falso que las vacunas no tenían un chip o se demuestra que es falso que tal vacuna no generaba sí generaba tal enfermedad. ahí estamos poniendo el anclaje en la mentira. Es que yo, un día que nos reunimos a tomarnos un café, yo te Sí, decía, yo estoy inscrita a un servicio de un medio en donde uno de esos servicios le llegan a uno notificaciones de noticias, pero un día a la semana le llega a uno el chequeo de información. Entonces esto me inscribí después de haber leído estos estudios y paré de leerlo porque me di cuenta que con lo que yo me quedaba era con la noticia falsa. Entonces decían, chequeos de la semana, estos son falsos. y Yo tú no tengo habías... pésima memoria, o sea, para ciertas cosas, para otras maravillosa, pero para este tipo de temas, entonces yo después la semana entrante, alguien estaba hablando de un tema, yo decía, "Ay, yo en algún lugar leí que el presidente XYZ. Que el chip Resulta que lo estaba... que yo había leído es que era falso.
Sí, sí, Y es que sí. parte de eso sí se ha encontrado en estudios y es, estamos difundiendo desinformación a gente que ni siquiera había accedido a la noticia falsa. Claro. Ojo, o sea, eso es gravísimo. Entonces ahí es donde, pues si entendemos que la comunicación tiene un poder gigante en cambiar percepciones, en cambiar comportamiento, tenemos que usarla con conciencia, tenemos que saber qué impacto estamos teniendo. em, y ya hay estudios que nos están guiando un poco de cómo hacerlo mejor, porque parece que si genera transformación, pues apropiemos esos estudios y empezamos a hacerlo de una manera distinta, pero yo no coincido en que hay que seguirlo haciendo por seguirlo haciendo, que qué tal que estemos haciendo más daño. El Sí. daño no es menor, pero la esperanza es se puede hacer mejor, hay estudios que lo muestran, hay maneras de experimentar baratas, etcétera. O sea, el mundo de las ciencias del comportamiento y de entender el impacto es maravilloso y hay muchas cosas por hacer. Sí, para el periodismo, una pregunta básica que a veces el periodismo no se hace y es si hay que pensar en el impacto del trabajo, así sea muy difícil de medir o así no sepamos por dónde empezar. Pero en la conversación que teníamos con los periodistas a partir de un trabajo que hemos hecho en Linterna Verde, les hacíamos énfasis en dos variables que creo que se vinculan con lo que dices. Por un lado, pensar en el volumen de la conversación que estoy observando, porque a veces a mí me parece interesante hablar del tema, pero si voy y lo miro con las métricas de las que dispongo, de pronto la conversación no es tan grande en ese momento. Y lo segundo es pensar en los espacios y en las audiencias, porque tal vez una verificación tiene que buscar ubicar en alguna parte el contenido que es verdadero o donde se desacredita lo que es falso, pero no necesariamente la distribución tiene que ser activa para que te llegue a ti que nunca habías oído de eso y que termines tú activada más por lo que en teoría te acuerda que de pronto es lo falso, mientras que si alguien lo está buscando de una manera pues directa, pues puede aparecerle. O sea, es Claro, un poco táctico, pero creo que sí, ahí hay cosas para empezar a pensar. sí, estoy de acuerdo. Beatriz, para cerrar, simplemente, y no repetir cosas que hemos dicho, pero que creo que es interesante, tú hacías un checklist sobre manipulación, como elementos que hay que tener en cuenta cuando uno puede estar de pronto medio mareado ahí, de esto puede dar para pensar que hay una propensión a ser manipulado. Entonces, la respuesta es simple a problemas complejos, la división entre los buenos y los malos, que está también muy asociado a los estereotipos, este deporte casi que existe de creación del manto de duda, las emociones y el origen de la información. Quisiera que cerráramos con algún comentario sobre eso o si quieres destacar uno o dos en particular. Esto salió de un estudio que hace Sander van der Linden y Rosenbeck. Para quienes les interesa este tema, Mira que si te creo que acordaste de es, los nombres de los sí, es que autores. esto, pues eso sí es como Ya sería el son las colmo que personas no. que más he estudiado, pero los que más producen, creo yo, puedo estar sesgada también por la cantidad de información que consumo de ellos, pero por favor, si les interesa este tema, tienen que ir y leer lo que están haciendo Sander van der Linden y Rosenbeck y hay otra persona, Alan Jagon Leiser, no sé cómo se pronuncia, también está haciendo muchas cosas con Sander van der Linden, están produciendo mucha información y mucha investigación de cuáles son las mejores maneras para reducir la vulnerabilidad a la desinformación. El caso es que en este estudio ellos compararon un montón de desinformación y sacaron cuáles son las características que comparten las noticias que desinforman, los titulares que desinforman, y eran estos. Tenían que ver con estos. Claro, Entonces con estos nosotros lo que elementos. hicimos fue de ahí sacar un checklist que se volviera una cosa más accionable, un Claro. poquito más concreta para las personas. Mire, más allá de que entendamos sistemas uno y 2, nos vayamos en profundo o no, llevémonos estos 5 checklists. Cuando estoy mirando información y es, em, sí, divide el mundo en buenos y malos, tal vez sí, ojo. Ojo. Está todo el tema del manto de duda que tú mencionaste. Para mí, yo resaltaría eso. O sea, a mí me parece que la desinformación en Colombia se caracteriza por el manto de duda. Y no hay nadie que tiene que responder porque dicen, la del titular dice presuntamente. Sí, o el no Eh, se descarta, que yo llevo no se escribiendo descarta. desde mucho tiempo, no se descarta que sea un delincuente. ¿Será que? Pues ese será que ya Titular esa manera de preguntas, ¿no? Que es muy están poniendo típico. la vida de un montón de personas en riesgo, están poniéndola, así lo digo, están poniendo la democracia colombiana en riesgo. ¿Por qué? Porque a punta de esos titulares estamos generando desconfianza frente a toda la institucionalidad, frente a cualquier persona, frente a cualquier cosa, tanto que estamos hoy dispuestos a acabar con sistemas institucionales, con entidades, con personas, porque la desconfianza es tal
que no estamos pudiendo construir como sociedad. No estamos dispuestos a respetar acuerdos em, importantes sociales que tenemos a punta de la desconfianza que este tipo de Claro, titulares están generando. Entonces, no es menor, es sí. que la responsabilidad es toda. Entonces, el tema del crear manto de duda para mí sería, me quedaría con ese, es gravísimo. Sí. Y lo vemos por todas partes, pues. Bueno, Beatriz, pues creo que además quedó la recomendación de los autores, vamos a ponerla en pantalla, en las notas del episodio, y también vamos a Sí, poner el checklist, con el el checklist que tenemos que checklist ahí. está buenísimo, sí. Y pues dejo también la dirección de Ethos BT, De Ethos Deep, Behavioral Team y el Detox Information Project sí, para que la gente tenga sus recursos, porque además hay unos videitos muy chéveres y todo lo demás. Pues sí. Beatriz, gracias por hablar un rato conmigo de esto. No, gracias a ti. Qué dicha estar en este sitio tan bonito hablando de este tema. Les recomiendo Deep. Hay 1000 recursos ahí. Ya tenemos test de personalidad, videos que reducen la vulnerabilidad a la desinformación. Tenemos una serie web en donde hablamos de toda esta relación entre la mente y la desinformación. Tenemos experiencias, todo es de libre uso. Eh, el único objetivo de estas herramientas es fomentar el pensamiento crítico, y reducir la vulnerabilidad a la desinformación. Sí, Así que como dice los invito a Cerealín, conocer. cuiden la dieta informativa. Gracias, Beatriz. Y no, felicitaciones a Linterna Verde por esto tan maravilloso. Bueno, gente, gracias a ustedes por conectarse. Seguimos en estas conversaciones. Suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos pronto. Chao.